sink into the floor. Wait. Sit. Existen todo tipo de películas, pero no todas están basadas en cosas o historias reales. En esta lista te mostraré algunas películas que fueron basadas en enfermedades mentales, que pueden afectar a cualquier persona, ya que no solo se desarrollan como enfermedades hereditarias, sino por el entorno o traumas causados desde la niñez. Si te interesa ver alguna película, no te preocupes, no daré spoilers. Sin más relleno para el video comenzamos. El maquinista. Basada en el estrés postraumático. Trastorno caracterizado por la imposibilidad de recuperarse después de experimentar o presenciar un evento atemorizante. El trastorno puede durar desde meses hasta años, y suele haber episodios que recuerdan el trauma, y causan intensas reacciones emocionales y físicas. Aunque también lo podríamos confundir con el insomnio familiar fatal, esta película trata sobre el estrés que puede causar un accidente. Todas las personas piensan y ven las cosas de diferentes maneras. Así es como podría afectar el estrés postraumático. En la película relata de un pobre hombre que sufre insomnio, pero por un accidente que ocurrió, el insomnio se vuelve más fatal. El trauma que le ocasionó es no poder dormir ni una sola hora y a causa de esto ver alucinaciones. Por más cansado que pueda estar o cuanto necesite dormir, simplemente no puede hacerlo. La diferencia entre el estrés postraumático y el insomnio familiar fatal es que, el insomnio familiar fatal te puede llevar a la demencia extrema e inevitablemente llegar a morir. Ya que no hay cura y solo se han llegado a registrar 100 casos de esta enfermedad en todo el mundo. El estrés postraumático lo puedes llegar a controlar o incluso a olvidarlo con medicamentos y tratamientos especiales. Fragmentado. Basada en el trastorno múltiple. Un trastorno de personalidad está determinado por un conjunto de afecciones psiquiátricas que alteran el curso normal de las relaciones interpersonales. Aunque su causa no puede ser determinada con exactitud, los especialistas hablan de la existencia de diversos factores genéticos y ambientales que contribuyen a su desarrollo. Cada identidad construye sus propios recuerdos, tiene sus gustos, preferencias y una conducta específica. El individuo es incapaz de recordar información personal relevante que no es explicable por un olvido ordinario, hasta el punto de que cada personalidad se experimenta como si tuviera su propia historia y autoimagen. Suele existir una personalidad principal o anfitriona, previa a la aparición del trastorno y otras identidades que se desarrollan posteriormente. El paciente normalmente desconoce la existencia de las otras personalidades. Lo va descubriendo lentamente como consecuencia de sus comportamientos. Las causas de este trastorno de personalidad múltiple, en el 95% de los casos están asociados a traumas infantiles que puede ser abuso físico y sexual. El sujeto no puede hacer frente a la situación traumática vivida y desarrolla una personalidad que le protege o le hace más fuerte. Más claro imposible, cuando hablamos de este trastorno, nos referimos a los cambios repentinos de personalidad que pueda tener una persona con respecto a circunstancias que se le presentan. Estos cambios, si no me equivoco, se caracterizan porque perduran y poseen ciertos rasgos ya descritas por los trastornos. Hannibal. Basada en el canibalismo. Es un acto de alimentarse con miembros de la propia especie. El canibalismo puede producirse entre miembros de muchas especies, aunque vulgarmente se asocia con la antropofagia, cuando seres humanos consumen a congéneres. Los actos de canibalismo con ingestión de carne humana se practican por distintos pueblos y culturas desde la antigüedad conocida. En general, estas conductas tenían dos motivos fundamentales: la supervivencia del individuo en casos de grandes hambrunas y situaciones extremas, o una forma ceremonial en sacrificios rituales con la finalidad de incorporar cualidades del enemigo a la persona que ingería esa carne y era la vencedora. Sin embargo, fuera ya de estos dos motivos conocidos, en la historia de la humanidad se describen casos aislados de canibalismo, generalmente llevados a cabo por individuos con trastornos mentales graves, fundamentalmente esquizofrenia o trastornos psicóticos, sin que existan casos documentados en los que la única enfermedad de base sea un trastorno de la personalidad como los trastornos esquizoides. El canibalismo puede desarrollar una personalidad psicópata. Está relacionada con eventos de extrema violencia y déficits afectivos en la infancia,
también con anomalías específicas en el lóbulo frontal del cerebro de etiología posiblemente genética. Los traumas conseguidos desde la infancia pueden afectar psicológicamente a las personas. Y el resultado de estos acontecimientos, un alto grado de impotencia y frustración. El show de Truman, basada en el síndrome de Truman. También conocido como el delirio del show de Truman, es un trastorno psicológico en el que el paciente cree que su vida es parte de un reality show o de una obra teatral. Joe Gold, luego de ver miles de pacientes con trastornos delirantes, comenzó a notar un tipo diferente de paranoia entre hombres blancos y jóvenes, que creían ser el objeto de su propio programa de televisión de realidad. Aunque el trastorno no es aún reconocido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, los hermanos Gold han escrito varios artículos al respecto y esperan realizar estudios más grandes con el tiempo. Los Gold han escrito un libro explicando el delirio y contando la historia de muchos de sus pacientes. Se llama Mentes sospechosas, como la cultura da forma a la locura. En la publicación estos hermanos argumentan que los delirios son el resultado de la interacción entre el cerebro y el mundo social, y no solo el resultado de la biología y de neuronas comportándose mal. El principal argumento de los Gold cada vez cobra más relevancia, especialmente en un mundo como el moderno, en donde las historias de vigilancia tienden a ser más increíbles que las de ficción. El entorno cultural, incluida la tecnología, podrían estar afectando nuestras mentes de nuevas maneras. El libro nos recuerda que cualquier persona puede tener impulsos delirantes en cualquier momento, ya sea por estrés o inseguridad. Sin embargo, aquellos que experimentan este tipo de sensaciones todos los días, deberían ver a un doctor. El Resplandor, basada en el síndrome de Amok. Este síndrome es simplemente horripilante. Consiste en una repentina explosión de rabia y locura, que provoca que quien la padezca corra sin control matando o hiriendo todo lo que encuentre a su paso, tanto animales como personas, sin importar si es un familiar, conocido o extraño. Tras el ataque, la persona queda exhausta, a veces con una amnesia completa y sin recordar nada de lo que pasó recientemente. Casi siempre acaba suicidándose, por pensar en los crímenes horripilantes que cometió sin darse cuenta. Los ataques de Amok son reacciones naturales a la frustración, la provocación o la humillación, incluso el consumo de algún tipo de sustancia, provocando a veces trastornos motores y desorden de conducta. Respecto a la agresividad que manifiestan estas personas, alude a que todos los seres humanos tienen una violencia natural reprimida. Además, las personas que en su infancia y adolescencia se vieron expuestas a sufrir una escalada de hostigamiento por parte de personas abusivas día tras día durante un prolongado periodo de tiempo. Una mente maravillosa, basada en la esquizofrenia, se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamiento desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración y la memoria. La esquizofrenia es un desorden mental que se caracteriza por provocar a los que la padecen una falsa percepción de la realidad y una alteración de la percepción. En los casos más graves, los esquizofrénicos escuchan voces de la nada y sufren de alucinaciones severas, síntomas que le hacen la vida al paciente una pesadilla. Los psiquiatras, al recibir a algún paciente con este desorden mental, les piden que hagan dibujos. Los resultados a veces son bastante perturbadores, como este. Psicópata americano. Basada en la psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad que se caracteriza por una insensibilidad afectiva, una carencia de empatía y una ausencia de remordimientos, y que normalmente está ligado a una impulsividad y falta de autocontrol que lleva a los sujetos a delinquir. Los psicópatas suelen mostrarse ya desde la infancia. Fácilmente podría ser un compañero de clase que se dedicase a hacer bullying, maltratar animales, vandalismo y atacar verbalmente sin prácticamente inmutarse del daño que hace. La falta de empatía cuando desempeñan una de estas acciones que lo convierte en un trastorno difícilmente tratable. La naranja mecánica. Basada en el trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno de personalidad antisocial,
A veces llamado sociopatía, es una afección mental en la que una persona no muestra ninguna consideración por lo bueno y lo malo, e ignora los derechos y los sentimientos de los demás de manera sistemática. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a oponerse a los demás, manipularlos o tratarlos duramente o con una cruel indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por sus comportamientos. Los individuos con trastorno de personalidad antisocial suelen quebrantar las leyes y convertirse en delincuentes. Pueden mentir, comportarse violenta o impulsivamente, y tener problemas con el consumo de drogas y alcohol. Debido a estas características, las personas que presentan este trastorno típicamente no pueden cumplir con sus responsabilidades relacionadas con la familia, el trabajo o la escuela. Comenta aquí abajo cuál de todas te llamó la atención, y sobre todo cuál verás. Ya sabes que si te gustó el video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba un video. Coméntame sobre qué te gustaría que hablara en los siguientes videos. Hasta la próxima.